Marzo, Monterrey. El sol caía oblicuo sobre las tejas del barrio San Jerónimo cuando Sofía entró en la sala y sintió, por un segundo, que el mundo se había detenido en torno a un papel. Allí, entre crayones y migas de galleta, Mateo, 4 años, piernas cruzadas, frente fruncida como un pequeño cartógrafo, había trazado algo que no pertenecía a su edad, líneas orbitales, constelaciones numeradas, y en el centro una X roja como una herida en el cielo. Debajo, con trazos inseguros pero legibles, 3 y Atlas viene. El corazón de Sofía dio un vuelco que la dejó sin aliento. Mateo no conocía mapas estelares. Apenas comenzaba a escribir su nombre con solidez. Y sin embargo, en esos garabatos había una precisión que mordía la razón, coordenadas, símbolos geométricos y una fecha escrita con la calma de quien recuerda más que imagina. ¿Qué es esto, mi amor?, preguntó Sofía con la voz que intentó sonar distraída y no pudo. Mateo levantó la vista. Sus ojos cafés tenían, por un instante, la gravedad de alguien mayor que su cuerpo. Es el visitante, dijo. Papá Ilan lo sabe. Pero no puede decirlo todavía. La frase explotó en la casa como un trueno contenido. ¿Elon Musk? ¿Un visitante? Sofía sintió las paredes moverse. Aquella noche llevó los dibujos al pediatra, al doctor Héctor Ruiz, esperando una explicación médica, tal vez una etiqueta que devolviera la normalidad. En cambio, la voz del doctor sonó seca y urgente: traiga todo mañana. No lo comparta en redes. Al día siguiente, la sala de conferencias de la universidad olía a café frío y a papeles oficiales. Frente a Sofía y su hijo, hombres y mujeres con credenciales que relucían como escudos examinaron los trazos de Mateo como quien mira una pieza de un rompecabezas que nadie esperaba encontrar. La doctora Elena Vázquez, astrofísica, deslizó una carpeta, imágenes satelitales borrosas, un informe fechado el 18 de diciembre de 2024, la primera detección por el telescopio James Webb y, junto a ellas, los dibujos del niño hechos semanas antes. Cuando la científica pronunció la fecha en voz baja, el aire pareció desintegrarse. Solo 5 personas sabían de esto entonces, dijo. La información era clasificada. Sofía apretó la mano de Mateo hasta sentir los nudillos blancos. Él jugueteaba con un carrito, ajeno, hasta que, sin preámbulos, alzó la cabeza y enunció con una calma que no era propia de su edad: no es malo. Trae un mensaje. Un número privado llamó esa tarde. Miguel Ortega, de la Agencia Espacial Mexicana, pidió discreción y pidió respuestas. Antes de que la conversación terminara, una camioneta negra aparcó frente a la casa. De ella salió David Chan, con una credencial de SpaceX y una cortesía impecable. Tenía 30 minutos. Tenía instrucciones directas. Cuando la pantalla del portátil se llenó con la figura nerviosa de Elon Musk, Sofía creyó por un instante que dormía. Musk habló con la sonrisa que todos conocían, pero sus ojos estaban huecos de ligereza. Tú sabes cosas que no deberías, Mateo, dijo en tono bajo. Tú vas a construir el puente. La palabra, puente, quedó colgada en la habitación como un augurio. Elon preguntó lo imposible: ¿cómo lo sabía? Mateo cerró los ojos y dijo que estuvo ahí, antes de nacer, entre las estrellas. Musk guardó silencio. Luego, con una seriedad que rompía sus costuras públicas, dijo: no eres el primero. Hay otros como tú. Somos 17. En el dibujo nocturno que Mateo hizo esa misma madrugada aparecieron montañas, arena y una serie de coordenadas que, al ser tecleadas por Sofía, mostraron un punto remoto en el desierto de Sonora. 14 de abril, 3:47 de la mañana, leyó la madre en voz alta, temblando. Allí va a pasar. 48 horas después, un jet privado despegó de Monterrey. En su vientre, nervios, incredulidad y una promesa, la promesa de ver lo que no cabe en los libros. El campamento en medio del desierto brillaba con tiendas y antenas, por encima, el cielo extendía su cuero de estrellas sin hacer caso al rumor humano. A las 3:45, los relojes marcaron el ritmo del miedo y de la esperanza. Mateo señaló al vacío con la misma naturalidad con que algún niño señala un juguete. A las 3:47, la noche se mordió el aliento. Una luz se deslizó, lenta y segura, entre constelaciones conocidas, no era meteoro ni satélite. Los receptores explotaron con una secuencia, números primos, Fibonacci, una matemática deliberada.
Y entonces, por 11 minutos y 47 segundos, la voz que parecía demasiado vieja para un cuerpo tan pequeño fluyó en un lenguaje desconocido que, no obstante, todos comprendieron como si fuera una memoria compartida. Los guardianes saludan a los constructores. El puente se abre. Cuando la señal cesó, en las pantallas quedó un eco, un mapa proyectado y una fecha marcada con nitidez, 15 de agosto de 2027. Ilan cerró los ojos. Sofía se cubrió la boca con las manos. Mateo sonrió, como quien ve cumplida una espera que abarca varias vidas. La mañana siguiente no sería la misma. Mensajes de otros lugares, dibujos idénticos, voces de niños que hablaban en símbolos comunes comenzaron a llegar en cascada. En oficinas, laboratorios y hogares, la misma pregunta se repitió: ¿qué significa que nacieran niños que recuerdan las estrellas? Y en el centro de la tormenta, un nombre emergió con la fuerza de un llamado: 3 de enero Atlas. La noticia se multiplicó como un incendio en pasto seco. El video de la señal, las imágenes de las coordenadas proyectadas y la voz antigua que emergía del cuerpo de un niño se filtraron en la red y encendieron debates, rezos y teorías conspirativas. Sofía se despertaba a cada hora por las notificaciones, mensajes de cariño y amenazas, ofertas de entrevistas y solicitudes de custodia. Su casa, antes refugio de normalidad, se convirtió en un escenario mediático donde cada silencio era interpretado. En los despachos oficiales, la reacción fue otra. Protocolos, llamadas cifradas y una oleada de profesionales que pidieron cautela. La Agencia Espacial Mexicana pidió discreción. La NASA envió a la doctora Elena Vázquez para certificar y contextualizar los datos. Espías de la diplomacia se movieron como moscas sobre mapas, embajadas intercambiaron versiones, y en Tech HQs, donde los cohetes se diseñan entre pizarras y promesas, Elon Musk dejó de ser un personaje público para transformarse en un hombre con la mirada fija en un punto que pocos comprendían. Mientras tanto, algo extraordinario ocurría en las casas de otras latitudes: dibujos idénticos, símbolos repetidos, niños que aludían a las mismas fechas y a un mismo nombre: 3 de enero Atlas. Los padres comenzaron a encontrarse en grupos privados, compartiendo fotos y archivos hasta que alguien puso en una videollamada a varios de esos pequeños. La primera conexión fue un soplo de asombro, voces infantiles alineándose como si una memoria antigua las uniera, risas que a ratos cortaban con frases que parecían recitarse desde fuera del tiempo. Los servicios de inteligencia tomaron nota. Si había 17 niños con recuerdos previos al nacimiento, no eran un fenómeno local, eran un patrón. Los gobiernos, obligados por la evidencia y por la presión pública, empezaron a dibujar una respuesta conjunta. No fue inmediata ni uniforme, había países que querían aprovechar, otros que temían el pánico y algunos que vieron en el asunto una oportunidad para rediseñar su narrativa internacional. En reuniones cerradas se habló de custodia cultural, de acceso controlado a la información y de quién definiría, si alguien podía, qué significaba estar listos. En medio de todo, Mateo siguió siendo Mateo. Jugaba con carritos y pedía galletas, aunque sus ojos a veces se perdieran mirando al cielo como quien recuerda una casa olvidada. Sofía aprendió a separar la persona pública del niño que dormía en su cama, lo protegía de cámaras, de preguntas malintencionadas y de la solemnidad que se pegaba a su nombre. Ricardo, su esposo, oscilaba entre el orgullo y la culpa de haber dejado a su familia en la ruta de la historia. Ilan, que había llamado una vez y prometido un número privado, mantuvo su interés activo. No mostró la arrogancia de los titulares, su tono se volvió cuidadoso, práctico. Convocó a un equipo, científicos, lingüistas, antropólogos y técnicos de SpaceX, y propuso algo que a muchos les sonó casi imposible: un encuentro presencial entre los 17 niños y especialistas en el lugar del primer contacto. Habló de puentes, no de conquista, de preparación, no de espectáculo. La idea catalizó reacciones encontradas. Algunos países exigieron que sus niños no viajaran por seguridad, otros, temerosos de perder el control, pusieron condiciones legales. Familias que apenas comenzaban a procesar la fama se encontraron frente a decisiones que no tenían manual: proteger o colaborar, callar o contar. Sofía y Ricardo discutieron noches enteras, sopesando la posibilidad de que Mateo fuera un peón en una partida de intereses globales o la esperanza de que su hijo fuera, de verdad, un puente. En paralelo, la comunidad científica pidió garantías. La doctora Elena Vázquez organizó un consorcio abierto con observadores independientes y traductores de señales.
Los primeros análisis del patrón que emitió el 3 de enero Atlas confirmaron que no se trataba de ruido, secuencias matemáticas, estructuras repetitivas, un código que parecía intencionado. La hipótesis se volvió menos fantástica y más inevitable. Alguien, algo, había dejado marcas y mensajes. Entretanto, las familias de los otros niños comenzaron a contactarse. Una red silenciosa apareció, chats cerrados, llamadas nocturnas, vídeos compartidos. En una videoconferencia secreta, 16 rostros infantiles aparecieron en mosaico y, en cuestión de minutos, dijeron una frase que dejó sin aliento a los adultos: «Hola, hermanos». Ya era hora. El gesto fue sencillo, humano y aterrador a la vez, la sensación de que esas voces no solo recordaban, sino que se reconocían. La expedición propuesta por Musk buscaba consenso científico y legitimidad política. No pretendía ser un reality, pretendía ser una investigación con la seriedad de 1000 protocolos. Se habló de Olduvai, en Tanzania, un lugar que los niños señalaron como donde empezó, por su significado arqueológico y su antigüedad. El proyecto combinó arqueología, geofísica y un componente simbólico: encontrar vestigios que corroboraran las historias. Mientras se ultimaban permisos y detalles logísticos, la presión mediática aumentó. Teóricos de la conspiración intentaron infiltrar narrativas, líderes religiosos llamaron a la prudencia o a la conversión, empresarios ofrecieron fondos con condiciones que olían a apropiación. Ante todo ello surgió una voz que pidió otra cosa: Paula N. Goma, antropóloga de Kenia, quien en una reunión televisada dijo con calma cortada: si esto es cierto, no podemos colonizar su memoria. Debemos escuchar con humildad y priorizar a las comunidades que conservan la historia humana. La frase fue un recordatorio de que, más allá del asombro y del miedo, alguien debía custodiar la memoria de la Tierra. Y mientras se firmaban acuerdos y se montaban campamentos logísticos en aeropuertos discretos, surgió una escena íntima que resumía el dilema global. En una sala pequeña de Monterrey, Sofía miró a Mateo dormido y, entre sus manos, el dibujo donde todo había empezado. Sus labios pronunciaron una decisión tallada en lo más puro: si esto puede ayudar a nuestra gente, iremos. Pero te prometo que, si me miras y dudas, nos vamos. La noche antes del vuelo a Tanzania, los equipos científicos revisaron los últimos datos. Los símbolos del objeto eran viejos y nuevos a la vez, las coordenadas proyectadas apuntaban a una capa de tiempo que desafiaba calendarios humanos. En la casa de Sofía, una última llamada de Ilan fue breve y apenas audible a través del auricular: mañana empieza algo que nadie puede detener. No será fácil, pero hay que intentarlo juntos. Mateo, que escuchó, sonrió en sueños como si supiera de antemano que los pasos que darían cambiarían a la especie. A la madrugada, mientras el hangar se iluminaba con focos y corrían los últimos controles, las familias subieron al avión rumbo a África con el corazón lleno de preguntas. Afuera, el mundo las miraba, con miedo, con esperanza, con hambre. Dentro, cada padre y cada madre pronunciaba, en voz baja, la misma súplica: que sea verdad. Y que nos protejan. El Canva atravesó la llanura africana con el sol pegado a los vidrios, levantando una estela de polvo que parecía borrar la distancia entre el presente y un pasado que nadie sabía leer. Las familias, los científicos y el equipo de apoyo bajaron al pie de las montañas de Olduvai con mochilas, equipos y una sensación pesada: estaban entrando en una historia que no era solo de huesos y herramientas, sino de memoria planetaria. Los niños caminaron sin la exhibición que muchos esperaban, parecían moverse con la confianza de quien vuelve a una casa conocida. Mateo, Yuki, Miguel y los demás se agruparon como si intercambiaran un idioma secreto hecho de miradas y pequeños gestos. Los locales, arqueólogos y guías, los observaron con mezcla de respeto y recelo. ¿Qué sabían esos cuatroañeros que los libros no contaban? La excavación empezó con métodos sagrados de cuidado: cuadrículas, cámaras, sedimentos retirados centímetro a centímetro. Las manos de los técnicos, acostumbradas a fechas y carbono 14, titubearon cuando la primera piedra rectangular apareció en una capa cuyo estrato databa de decenas de miles de años. No debía haber líneas rectas allí, no a esa profundidad, no en esa antigüedad. Sin embargo, la piedra encajaba como si alguien la hubiera puesto ayer. Los niños señalaron el mismo punto sin que nadie los dirigiera. Mateo se arrodilló y con la punta de un dedo, casi ceremonioso, apartó la tierra. Había un borde metálico, una bisagra corroída por el tiempo, como una boca cerrada esperando a ser escuchada. La cámara del equipo captó la emoción y la incredulidad simultáneas. Arqueólogos que habían dedicado la vida a refutar mitos ahora guardaban silencio.
En la cámara sellada encontraron grabados símbolos que el equipo técnico comparó febrilmente con los dibujos intercambiados por los padres en las semanas previas. Coincidían, patrones geométricos, series numéricas que no pertenecían a ningún alfabeto conocido, una estructura de repetición que parecía obedecer a una matemática común. La doctora Vázquez, que había mantenido distancia crítica hasta entonces, dejó caer el cuaderno donde llevaba apuntes y se quitó las gafas con un gesto que traicionaba cansancio y asombro. «No puede ser», murmuró. «Esto reescribe capas enteras de nuestra cronología». Cuando el objeto metálico, del tamaño de una pelota de béisbol, fue deslizado fuera de la cámara con guantes y cuidado extremo, algo en su superficie respondió a la luz de los focos. Incrustaciones cristalinas comenzaron a emitir un tenue brillo. Mateo extendió la mano, y la escena que muchos temían, y otros deseaban, sucedió. El objeto reaccionó al tacto del niño. No fue solo luz, fue imagen. Un holograma proyectado en el aire, un mapa galáctico con una ruta marcada, una fecha que apareció escrita en lenguaje moderno como si el artefacto supiera traducir al observador humano. 15 de agosto de 2027. Un silencio enorme lo sucedió todo. Entre el polvo y las carpas, la radio dejó de emitir sus comentarios, los móviles se congelaron y las respiraciones fueron audibles. Ilan, que observaba a pocos metros con la rigidez de quien ha disputado noches sin dormir, se acercó hasta la cercanía y se arrodilló sin solemnidades, la emoción le había quitado el gesto público. «Lo sabíamos», dijo en voz baja, más a sí mismo que a los demás. «Lo sabíamos en la sombra, pero no entendíamos la forma». Las imágenes del holograma se grabaron en cámaras y en retinas. No eran solo coordenadas, eran un guión. Rutas de llegada, símbolos que remitían a estructuras similares en otros puntos del planeta y un mensaje en múltiples códigos. Cuando estén listos, respondan. No forzar. Invitación. La memoria antigua y la tecnología presente se encontraron en un cruce que exigía más preguntas que respuestas. En las horas siguientes, el campamento se llenó de llamadas cifradas. La filtración fue inevitable, el mundo ya no podía permanecer fuera del círculo. En oficinas gubernamentales, ministros se apresuraron a declarar calma, en foros religiosos, algunos interpretaron el hallazgo como prueba divina, otros como amenaza. Empresarios con apetito de acceso empezaron a calcular convenios. Y entre todo eso, la voz de Paula N. Gómez se elevó otra vez: no somos propietarios de esta memoria. Somos sus cuidadores. Pero la tensión personal no desapareció. Sofía observaba a su hijo y, por primera vez desde que todo comenzó, se dejó caer en un sillón con la cara entre las manos. Ricardo estuvo a su lado, con la mirada ausente, procesando el vértigo de haber cruzado fronteras que nunca imaginaron. Mateo jugó un rato con la pelota metálica que ahora reposaba en una urna blindada. A su alrededor, el equipo de seguridad aumentó las patrullas y los perímetros. A la distancia, la noticia se propagó con la velocidad de la indignación concentrada, protestas, vigilias, pedidos de transparencia y teorías que iban de lo místico a lo mercantil. Pero en el desierto, mientras la noche caía y las estrellas recuperaban su dominio, los 17 niños fueron reunidos para una ceremonia íntima. Se les pidió que se tomaran de las manos y cerraran los ojos. Sus voces, al unísono, no dijeron palabras comprensibles, sino una melodía de frases antiguas y medidas, como quien activa una memoria ancestral. Las grabaciones mostraron que algo cambió en la frecuencia del campamento. Los instrumentos registraron picos que no correspondían a ruido electromagnético natural. No era una explosión ni una alarma, era la sensación de que el planeta había escuchado y respondido. Entre los adultos, algunos sonrieron con alivio, otros apretaron los dientes con miedo. Esa noche, cuando la carpa del equipo de prensa se vació y la luna se elevó con indiferencia, Ilan se quedó mirando el holograma que alguien reprodujo en un monitor portátil. Miró a Mateo y, con una voz que sonó más humana que nunca, preguntó: ¿qué debemos hacer ahora? El niño no respondió con palabras técnicas ni con planes. Miró al hombre que quería construir puentes entre mundos y dijo, con la sencillez que solamente los que han visto mucho pueden permitirse: prepararnos. Y aprender a esperar sin miedo. La respuesta era una advertencia y una guía. En la mañana siguiente, mientras los equipos analizaban los nuevos datos y los gobiernos redactaban comunicados oficiales, una sombra de certeza se prolongó. El 15 de agosto de 2027 no era una promesa ni una amenaza, era una fecha que marcaba un umbral.
Y la pregunta que surgía en todas las mesas, de laboratorio, de gobierno y de hogar, ya no era si podían ir al encuentro, sino cómo merecerlo. La maquinaria del mundo se puso en marcha con una mezcla de solemnidad y prisa. En la ONU se creó una mesa única, el Comité de Preparación Planetaria. A su alrededor, diplomáticos con corbatas apretadas, científicos con camisetas manchadas de carbón de sueño, líderes indígenas con cuentas y saberes ancestrales, y filósofos que discutían la palabra merecer. La primera decisión fue simple en su forma y monumental en su alcance: se debía preparar a la humanidad, no solo a las agencias espaciales, para lo que venía. No como un anuncio técnico, sino como un rito colectivo. Las semanas siguientes se llenaron de reuniones que olían a café recalentado y a ansiedad. Se diseñaron protocolos de respuesta, se firmaron acuerdos para compartir datos, y se creó el Consejo Ético Multicultural que tendría voz en cada paso: científicos, representantes de comunidades afectadas, psicólogos, teólogos y, por primera vez, un comité formado por las madres y padres de los 17 niños. La pregunta que retornaba en todas las salas: ¿cómo merecerlo?, se convirtió en el eje de políticas públicas, de programas educativos y de campañas globales que proponían menos armas y más alfabetización emocional. En los laboratorios, equipos de lingüistas trabajaban con muestras de la señal para construir puentes de comprensión. No bastaba con traducir números, había que escuchar la música de la comunicación, entender ritmos, pausas, aquello que no se dice con palabras. A los niños se les ofreció un entorno seguro donde jugar y aprender, pero también donde participar en ejercicios que los ayudaran a mantener el equilibrio, sesiones con musicoterapeutas, juegos sensoriales con frecuencia sonora, patrones de respiración guiada. Los adultos que los acompañaban, científicos, cuidadores, voluntarios de distintos países, aprendieron a respetar los silencios y a no trivializar las repeticiones. La atención mediática no aflojaba. La plaza pública se dividió entre quienes veían una era de esperanza y quienes temían el fin de la intimidad humana. Hubo manifestaciones masivas donde la gente pedía transparencia total, hubo plazas donde se organizaron vigilias silenciosas por la paz, y hubo mercados que se llenaron de vendedores que ofrecían amuletos con el símbolo que los niños habían dibujado. La economía se reconfiguró en semanas, empresas tecnológicas propusieron plataformas para traducir señales, fundaciones financiaron proyectos de educación, pero también surgieron sombras. Fondos privados en busca de patentes, grupos interesados en militarizar el acceso a nuevas fuentes energéticas. Dentro del tejido oficial, crecieron las grietas. Algunas potencias querían un control mayor sobre la investigación, otras exigían que los descubrimientos se compartieran de inmediato y sin condicionamientos. Las organizaciones indígenas reclamaron que su historia y patrimonio fueran respetados, los pueblos científicos pidieron tiempo para validar sin la presión del show mediático. El mundo, por primera vez, debatía públicamente la ética de un posible salto civilizatorio. Mientras tanto, en los espacios íntimos, los efectos eran menos grandilocuentes y más humanos. Sofía y Ricardo participaron en sesiones con psicólogos infantiles, aprendieron a decir no a cámaras, a enseñar a Mateo a respirar cuando las preguntas eran demasiadas. Mateo, por su parte, seguía siendo un niño que reía con facilidad, que pedía pan con chocolate y que se dormía en brazos de su madre. Pero también había momentos en que su mirada se volvía extraordinariamente antigua, recorría mapas en su mente y luego, con naturalidad, guiaba a los científicos hacia patrones que ellos no habían visto. Elon Musk, que había dejado de ser solo empresario para convertirse en figura de un ritual global, mostró una faceta que los titulares no alcanzaban a describir. Noches de insomnio en las que apuntaba ecuaciones en pizarras, llamadas a filósofos y líderes comunitarios, y una obsesión por que la tecnología que SpaceX aportara fuera un puente genuino y no un instrumento de dominación. Su presencia en las reuniones era tanto técnica como simbólica, tenía recursos, plataformas y la voluntad de empujar la exploración más allá del interés corporativo. No pudo evitarse la tentación del caos. Un intento de filtración informativa por parte de un medio sensacionalista produjo un momento crítico, se publicó un borrador de protocolo que sugería acceso restringido a materiales por seguridad nacional. La reacción fue inmediata, protestas en plazas, congresos que exigieron explicaciones y una movilización ciudadana que empujó a los gobiernos a reafirmar compromisos de transparencia. La filtración fue un recordatorio brutal de que, en un mundo interconectado, la verdad se fragmenta si no se la protege con instituciones sólidas y participación pública real. Aún así, no todo fue confrontación.
Surgieron gestos de belleza pública, artistas que pintaron murales con símbolos infantiles que se volvieron ícono de esperanza, maestros que introdujeron en las aulas ejercicios de cooperación y resolución de conflictos, comunidades que organizaron noches de observación estelar para que los niños del vecindario aprendieran a mirar el cielo sin miedo. La narrativa se volvió, en parte, pedagógica. Prepararse no era acumular tecnología, sino aprender a cuidarse mutuamente. En lo técnico, el trabajo continuó con una velocidad que convencía y desconcertaba. Los artefactos recuperados y las señales estudiadas permitieron desarrollar simuladores de la señal del 3 de enero Atlas. Se construyeron réplicas físicas de los patrones para probar reacciones materiales, se crearon algoritmos que intentaban predecir las secuencias futuras. Pero había algo que las máquinas no captaban del todo, la manera en que los niños vibraban con ciertas combinaciones de tonos y cómo, en presencia de esos sonidos, aceptaban con más facilidad instrucciones complejas. Esa observación llevó a una decisión arriesgada. En coordinación con el Consejo Ético, se autorizó un taller privado donde los 17 niños y un grupo reducido de expertos practicarían una comunicación no invasiva. Fue un experimento de humildad. No era un interrogatorio científico, era una residencia de cuidado y escucha. Los niños dibujaron, cantaron, colocaron manos sobre figuras y, en ocasiones, entonaron secuencias que los adultos solo podían imitar con torpeza. Las grabaciones demostraron que su sincronía mejoraba con el tiempo, parecían, en conjunto, afinar un instrumento que solo ellos conocían. Mientras tanto, el calendario avanzaba hacia la fecha marcada. El 15 de agosto asomaba en los titulares con la ferocidad de una ola que anuncia su rompiente. Los gobiernos intensificaron protocolos de emergencia, pero también planearon celebraciones que no fueran fetiche. Se propusieron jornadas de diálogo global, talleres comunitarios, programas para promover el entendimiento intercultural. El discurso público comenzó a incluir una palabra inesperada: humildad. Había una sensación creciente de que el acontecimiento no sería la culminación de un plan técnico, sino el inicio de una conversación larguísima entre mundos. Y en la noche anterior a la última semana previa al encuentro, los 17 niños fueron reunidos en un salón bajo la cúpula de la estación que se había convertido en vivero humano de la misión. Se tomaron de las manos formando un círculo pequeño, tan sencillo que la cámara que los observaba lo volvió viral en segundos. Nadie dijo nada los primeros minutos. Solo existía el latido de sus respiraciones y un silencio que parecía cargar siglos. Mateo miró a su madre y le dio una sonrisa sin prisa. «No tengas miedo, mami», le susurró. Sofía, que había aprendido a contener el pánico, respondió con un gesto, la promesa de volver a casa. En la sala, los adultos respiraron igual que los niños, contenido, expectante, unidos por una sombra de esperanza que no era ingenua sino deliberada. La humanidad se acercaba al umbral. No había certezas, solo preparativos y decisiones éticas que pesaban como anclas. En esos días finales, la narración pública había cambiado sutilmente. Ya no se hablaba tanto de sorpresa o de conquista, sino de hospitalidad y de prueba. El mundo había decidido, con torpeza y con valor, que intentaría responder a la invitación. Y mientras los relojes descontaban horas, la sensación persistente era que, por primera vez, la historia no dependía únicamente de la tecnología, sino de la capacidad colectiva de aprender a ser dignos de un puente. 15 de agosto de 2027, hora universal, 3:47. La estación orbital, ese arca humana construida con prisas, promesas y acuerdos, vibraba con la respiración contenida de millones. Dentro, en gravedad reducida, los 17 niños flotaban en un círculo de manos entrelazadas, pequeños cuerpos que parecían anclas para una intención inmensa. Detrás de ellos, astronautas, científicos y delegados de todo el mundo ocupaban paneles y ventanas, con micrófonos y pantallas listas para registrar lo imposible. Sofía estaba allí, su rostro iluminado por la luz fría de la sala de mando, sosteniendo la mano de Ricardo con fuerza. Ilan paseaba sin pausa entre consolas, con la mirada de quien ha pasado noches enteras para llevar ese momento a la realidad. Martín, la doctora Vázquez y Paula N. Goma observaban desde la tribuna, no como espectadores neutrales, sino como custodios de una esperanza que pesaba. Afuera, la Tierra era una esfera azul que giraba y contenía a quienes aguardaban en millones de puntos, plazas, hogares, iglesias, laboratorios. Cuando apareció por primera vez en los radares, nadie respiró. No era una mancha ni un destello, era una presencia que llenaba la pantalla con curvas orgánicas y una simetría que dolía de contemplar.
La nave flotó a distancia respetuosa, inmensa como una ciudad en miniatura, su superficie parecía hecha de luz y memoria. Se detuvo a una distancia de 1000 kilómetros, sin maniobras agresivas, con la majestad de quien se sabe esperado. En la estación hubo un sonido que no cabía en los altavoces, una vibración en el tejido emocional del lugar. Los traductores automáticos comenzaron a colgar hipótesis, los lingüistas pidieron paciencia. Y sin embargo la comunicación, cuando vino, no lo hizo por el canal técnico. Fue una sensación que atravesó las pantallas y los muros, una oleada de imágenes, armonías y significados que no pedían palabra para ser comprendidos. Fue como si la nave incluyera un auditorio gigante y, de repente, todos sintieran la misma respiración. Mateo cerró los ojos. Sus dedos se apretaron en el círculo y su voz, que antes hablaba en jeroglíficos que los adultos trataban de decodificar, se elevó clara y rotunda. No era un idioma traducible al principio, eran sentimientos convertidos en sonido, recuerdos que no eran de nadie en particular y, sin embargo, eran de todos. Cuando terminó, las pantallas mostraron un pulso de luz, la nave había respondido con un patrón de frecuencias que los algoritmos comenzaron a decodificar como saludo. En la Tierra, millones de personas se arrodillaron o se cubrieron la cara. Algunos rezaron, otros gritaron de miedo o de júbilo, mercados se detuvieron y se encendieron luces en barrios que nunca antes habían mirado al cielo. Desde templos hasta plazas, la humanidad se encontró simultáneamente pequeña y inmensa. Los líderes pidieron calma, los conspiracionistas cantaron victoria, y las redes sociales se inundaron de un coro de voces que sospechaba estar asistiendo a la escena más decisiva de su especie. La nave proyectó entonces algo que fue, para todos, la verdadera prueba, una visión. No un arma, sino imágenes de mundos, de ciudades que se sostenían sin guerras, de formas de tecnología que no devoraban su entorno, de comunidades que compartían recursos sin jerarquías feroces. Fue una lección visual y ética, la posibilidad de otra manera de ser. Y al final de la secuencia, un símbolo repetido hasta volverse mantra, el emblema que los niños ya habían dibujado, apareció como oferta. El protocolo preparado por la ONU dictaba pasos técnicos, sistemas de respuesta, votaciones de representación, marcos legales. Pero la pregunta que la nave puso con claridad fue otra: ¿queréis ser parte de esto? No como súbditos, no como colonizados, sino como hermanos que aceptan un vínculo. La respuesta, dijeron los traductores humanos y las máquinas, debía ser libre y colectiva. En la estación, los niños se miraron. Sus pequeñas manos parecían unir más que dedos, un puente entre memorias. Mateo, con los ojos brillantes y la voz que a ratos parecía venir de una garganta ancestral, habló para todos los que lo miraban. No es oferta. Es invitación. Nos dieron una marca para recordarnos. Si deciden abrir la puerta juntos, no será un regalo para unos pocos. Será decisión de todos. En la Tierra, los sistemas habilitaron un plebiscito simbólico sin precedentes, mensajes, votos culturales, señales de consentimiento ancestral transmitidas desde comunidades indígenas, asambleas ciudadanas, y consultas en parlamentos. No fue un voto técnico sino un gesto colectivo, miles de millones respondieron de maneras que las encuestas no podían medir. Hubo silencio en algunos lugares, rechazo en otros, miedo y fe mezclados en millones de rostros. Mientras las horas corrían, en la estación el equipo técnico registró algo notable: la nave no exigía una única respuesta por un botón, pedía una disposición que se sintiera sincera. Los niños, como catalizadores de esa sinceridad, comenzaron a entonar un coro de frases que los traductores aún no captaban del todo. La melodía resonó en las cámaras. Entonces, desde todos los rincones del planeta, llegaron señales pequeñas pero significativas, miles de comunidades encendieron fogatas como gesto de bienvenida, artistas, en decenas de ciudades, pintaron murales colectivos, líderes culturales leyeron textos de reconciliación. Y, en una escena que pocos esperaban, cientos de miles enviaron cartas de perdón que se promediaron en un símbolo de humildad global. El resultado no fue una votación matemática sino una sensación mayoritaria: querer intentarlo. Las comunicaciones que la estación recibió, no solo de gobiernos sino de grupos, asambleas y millones de personas, se sumaron en un pulso que, al ser analizado, mostró que la humanidad ofrecía su consentimiento con una mezcla de esperanza y miedo. Cuando la nave detectó esa voluntad compartida, su luz cambió. Un segmento de su costado se abrió como una mirada amable y, por primera vez en la historia, figuras descendieron en cápsulas que no cayeron sino que se aproximaron con la gracia de quien pisa con cuidado.
No eran monstruos ni estatuas, eran seres de siluetas suaves y ojos que reflejaban constelaciones. Se movieron con una calma que hizo suspirar a quienes los observaban. Traían consigo objetos, instrumentos, símbolos, y lo que parecían ser claves para comprensión, y no mostraron armas. La primera interacción física fue mínima pero profunda. Una emisaria se acercó a los niños. Colocó una mano, si es que la palabra aplica, sobre la urna que guardaba el objeto de Olduvai, y su contacto proyectó en el aire patrones de luz que se sincronizaron con los dibujos de los pequeños. Fue como si la memoria, la materia y la intención se reconocieran en una sola respiración. En la estación, nadie aplaudió en vano. No hacía falta. La emisión de la nave no era su misión, era una apertura. Y cuando la emisaria habló, lo hizo no solo con la voz que traductores intentaban captar, sino con una sensación que resonó en la conciencia: bienvenidos al punto donde elegir comienza. Al tocar tierra mediática la noticia de que hubo contacto físico, la reacción humana fue un espejo, miedo, incredulidad y un llanto colectivo de asombro. Pero sobre todo, flotó una idea nueva: la elección no era técnica ni de una élite, era una responsabilidad compartida que empezaba por aprender a escuchar y a cambiar. La nave quedó a la vista, a distancia respetuosa, y las figuras se mantuvieron en la estación como invitados que buscan el permiso. En la penumbra de la sala de mando, Sofía observó a Mateo dormir tras la emoción. Ilan, por primera vez desde el comienzo del proyecto, se sentó y dejó escapar un suspiro que era alivio y miedo a la vez. Y en la pantalla que conectaba con la Tierra, se vieron miles de manos alzadas en plazas, velas en ventanas y oficinas que cerraban para prestar oído a la decisión colectiva. Así terminó el día que la humanidad dejó de ser solo una voz en el vacío y se convirtió, por elección, en un interlocutor. La nave esperaba la respuesta madura, no urgente, de una especie que había de demostrar, no con discursos, sino con actos, que merecía cruzar el umbral. El tiempo que siguió no sería de grandes declaraciones, sino de pruebas pequeñas y continuadas. De entrega, de reparación, de promesas cumplidas. Y mientras la estación cerraba sus paneles por la noche, la pregunta flotaba en el aire con la serenidad de una responsabilidad: ¿estamos dispuestos a ser mejores juntos? Las semanas que siguieron al contacto fueron un tiempo de traducciones delicadas y actos concretos. El gesto colectivo que la nave pidió no se redujo a una votación técnica, fue un proceso de reconciliación en miles de frentes al mismo tiempo. Comunidades abrieron archivos que habían sido silenciados, gobiernos firmaron protocolos de reparación, universidades y líderes indígenas crearon comisiones mixtas para reescribir currículos y reconocer saberes olvidados. No todo fue heroico, hubo retrocesos, escándalos y tentativas de apropiación. Pero también hubo miles de pequeños actos públicos, escuelas que plantaron árboles en nombre de la nueva alianza, barrios que pusieron en marcha bancos comunitarios, fábricas que desactivaron proyectos contaminantes, que empezaron a redefinir el querer humano. La estación orbital se transformó en centro de diálogo y laboratorio de convivencia. Equipos mixtos trabajaron en protocolos prácticos, como compartir tecnología que podría alterar economías, como evitar que la apertura se convirtiera en fuente de extractivismo, como aplicar los principios éticos que el mensaje había sugerido: cuidado, reciprocidad y responsabilidad. Los mejores científicos diseñaron proyectos piloto para energías limpias inspiradas por los patrones que habían visto, los técnicos tradujeron fórmulas en programas que podían beneficiar a islas aisladas y hospitales rurales. Nada fue inmediato, la historia demostró que las revoluciones sostenibles son pacientes y requieren justicia. Los encuentros con las figuras venidas de la nave fueron, por decisión mutua, fragmentados y ceremoniales. No se trató de un tablero único donde se colocaban instrucciones, fueron diálogos en los que la humanidad ofreció testimonios, confesiones y, muchas veces, pedidos de perdón. La emisaria que se acercó a la urna de Olduvai enseñó, con gestos y símbolos, que la tecnología que ofrecían no era neutral, requería madurez ética para su uso. En varias sesiones públicas transmitidas y en otras cerradas, se trabajó en acuerdos de custodia compartida. No se firmó un tratado que diera poder a unos pocos, se levantaron redes de acceso distribuido en las que comunidades, asambleas y científicos tenían voz y veto. Para Mateo, el impacto fue profundo y también, con el tiempo, simple. Los días de capitalización mediática dieron paso a una existencia más serena. Creció envuelto en lenguajes que su memoria traía consigo, a veces tarareaba melodías que nadie reconocía, otras, señalaba patrones en la arena que los adultos tardaban en distinguir. Sofía y Ricardo aprendieron a navegar la linealidad de su vida con la nueva realidad.
Cuidaron al niño, lo defendieron de la explotación y lo dejaron jugar. Mateo siguió siendo, sobre todo, niño, perdió dientes, aprendió a montar en bicicleta y se enfadó porque le escondieron un juguete. Pero cuando el mundo se volvió recio, él tenía esa calma antigua que recordaba no solo por sí mismo sino por lo que representaba. En lo político, la decisión de unirse no se redujo a la firma de un documento. Países y pueblos debieron demostrar cambios verificables, programas de desarme simbólico, inversiones en educación comunitaria y acuerdos para la cogestión de tecnologías. Las grandes corporaciones vieron su territorio de negocios transformarse, muchas resistieron y otras colaboraron bajo nuevas condiciones. La presión ciudadana y la visibilidad global funcionó como un correctivo. No todo se resolvió de forma justa, pero se abrió un camino que antes ni siquiera se discutía. La noche en que la primera transmisión pública de intercambio de conocimiento se realizó, millones se reunieron en plazas, en hogares, en colegios. No hubo fachadas de poder exhibiéndose, lo que se transmitió fue la primera lección comunitaria que la emisaria explicó en imágenes y en patrones, cómo diseñar sistemas que distribuyeran energía en microredes locales sin destruir ecosistemas, cómo producir materiales con menor desperdicio, cómo leer señales que fomentaran la cooperación. No fue un manual instantáneo para la prosperidad, fue una ayuda para reconstruir, paso a paso, con equidad. En la familia Garza hubo un momento que encapsuló la transformación colectiva en algo íntimo. Una tarde de otoño, Mateo pidió salir al patio de su casa en Monterrey. El barrio había cambiado igual que él, vecinos con proyectos comunitarios, una escuela que daba talleres de astronomía y cuadros en la plaza con símbolos que los niños habían dibujado. Sofía lo acompañó. Mateo trazó en la tierra, con un palo, la misma X roja del primer dibujo, luego la rellenó con flores arrancadas del jardín. ¿Qué estás haciendo, mami?, preguntó, sin levantar los ojos. Guardando lo que empezaste, respondió ella. Para que nunca olvidemos que todo esto comenzó en un dibujo. Mateo sonrió. Entonces, en voz baja, como si se hablara también a sí mismo, dijo, no es solo un puente. Es un porqué. Si aprendemos a cuidar, ellos vendrán de amigo. Si no, esperarán. Sofía lo abrazó y, por primera vez desde el día del descubrimiento, sintió que la decisión global también había vuelto al pulso de su hogar. La vida siguió, escuelas, cumpleaños y pequeños dolores. La historia grande no borró las microhistorias. Hubo pérdidas por el camino, políticos que se corrompieron, científicos que cedieron a la tentación, familias que se separaron por la presión, pero también rescates. Comunidades que recuperaron tierras y derechos, proyectos sanitarios que salvaron vidas y una urgencia renovada por enseñar empatía como materia. El desenlace público tuvo su cierre simbólico en una ceremonia en la que Mateo, ya con 6 años cumplidos, subió a un pequeño estrado en Monterrey durante lo que se llamó la Jornada de la Puerta. Habló poco, pero lo suficiente como para dejar una enseñanza directa y clara, no es que nos traigan soluciones. Nos traen una pregunta, ¿quieren ser hermanos? Si dicen, sí, y lo demuestran con acciones, vendrán a conversar y a enseñar. Si no, esperarán hasta que estemos listos. La cámara se alejó mientras la multitud aplaudía y la ciudad parecía contener el aliento. La última imagen fue la de la Tierra vista desde la órbita, un azul frágil girando bajo estrellas que ya no eran solo promesas. El contacto no convirtió a la humanidad en una versión perfecta de sí misma, la puso frente a un espejo que mostraba posibilidades y riesgos. La historia cerró no como un fin sino como un mandato, aprender a custodiar, a compartir y a cambiar. Y en el corazón de esa lección quedó la figura de un niño que había vuelto de entre las estrellas para recordar algo que todos, en el fondo, siempre supieron pero a menudo olvidaron, que el futuro no se entrega como botín, se construye entre manos cuidadosas.